Hola a todos, buenos días, ¿cómo están? Espero se encuentren bien, qué bueno que pueden estar acá conectados. Vamos a dar inicio con nuestro devocional. ¿Por qué no cierras un momento tus ojos y damos gracias, Señor Jesús, te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu presencia, gracias por tu fidelidad, gracias, Señor, por tu misericordia, gracias, Señor, porque un día más podemos estar delante de tu presencia, porque un día más, Señor, tienes algo para nosotros, Señor. Dios, bendícenos con tu palabra, Dios, transfórmanos, Dios, renuévanos. Dios, sigue haciendo esa buena obra agradable y perfecta en cada uno de nosotros, Señor. Esta mañana es tuya, nuestra vida es tuya, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ok, vamos a dar inicio. Me gustaría mucho que me apoyaras buscando en tu Biblia Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Yo no sé ustedes, pero qué increíble clima. La verdad es que, bueno, es de mis climas favoritos. Los días nublados, lluviosos no tanto, pero bueno, está muy padre el día. Ya me traje mis 3 panes para ahorita desayunármelos con mi cafecito. Ok, dice de la siguiente forma. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y me quiero enfocar en el versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok, la palabra de Dios dice que tú y yo estamos dentro de un proceso. Yo no sé si sabías eso, pero estamos en un proceso. La Biblia dice que la obra que Dios comenzó en nosotros, Dios la está perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Es decir, estamos en un proceso de perfeccionamiento. Dice la Biblia, no que ya hayamos alcanzado, pero sí estamos en un proceso de transformación, de renovación. Cada vez que tú y yo nos exponemos a la palabra de Dios, cada vez que nos conectamos a un devocional, estamos en un tiempo de oración, vamos a la iglesia, leemos la palabra de Dios, estamos en un proceso de transformación. El propósito de Dios, dice la Biblia, es que nosotros lleguemos a la estatura y a la medida de un varón perfecto. Ese varón perfecto es Jesucristo. Pero la realidad es que nadie de nosotros hemos alcanzado esa medida o esa estatura de un varón perfecto. Y si había alguien que creía que ya había alcanzado todo, pues le tengo que decir una realidad y una verdad. No lo has alcanzado todo. Ahora, quiero ser bien específico con esto. Tener, entre comillas, un título en la iglesia no es sinónimo de haber alcanzado esa estatura. eh, no sé, compartir cada semana en la iglesia no significa que ya lo has alcanzado todo. Tener un grupo de estudio no significa que ya lo hemos alcanzado todo. Tener 10 años en la iglesia no significa que lo hemos alcanzado todo. ¿Por qué te comento todo esto? ¿Por qué te pongo estos ejemplos? Porque desafortunadamente a veces nuestros sentidos llegan a ser extraviados, llegando a creer y a pensar que pues, y a lo mejor nos podemos llegar a comparar con alguien más, ¿no? Que va iniciando o que todavía tiene ciertas debilidades y que son muy expuestas o que tienen errores que son visibles ante los demás. Si nos llegamos a comparar con ese tipo de personas, a veces está inconscientemente y decimos, bueno, pues no estoy tan mal como él, no estoy tan mal como esa persona, por lo menos yo le estoy echando ganas, por lo menos yo ya tengo un grupo de estudio, por lo menos yo ya fui a mi encuentro con Jesús, por lo menos yo ya estoy en un discipulado, por lo menos yo no falto a la iglesia, por lo menos yo no digo mentiras y empezamos a hacer ese tipo de comparaciones y eso lo único que refleja nuestra vida es pensar y creer que somos mejores que los demás. Es creer y pensar que ya hemos alcanzado cierto nivel y la verdad es que no.
La verdad es que no es así, todos estamos en un proceso, estamos en procesos distintos, a lo mejor hay personas que van un poquito más lento en su proceso, pero te tengo una noticia, el hecho de que tú vayas más adelante, puede ser que tú estés más atrás que otra persona que va más adelante. No sé si me estás entendiendo, pero no hemos alcanzado no ha terminado ese proceso, no hemos alcanzado esa medida, y eso, la verdad es que nos debería de llevar a ser más empáticas con las personas que están a nuestro alrededor, a lejos de a lo mejor señalarnos, juzgarnos o compararnos. La verdad es que nos deberíamos de tomar todos de la mano y encaminarnos hacia la meta, que es Jesucristo. La meta no es una bonita casa, la meta no es un ministerio, la meta no es un llamado, la meta se llama Jesucristo. Él es la meta, Él es nuestro propósito, Él es nuestra razón. Hace poquito vi un video, me gustó muchísimo, o sea, se me hizo el nudito en la garganta. Yo soy de los que tienen, siempre se le hacen el nudote así en la garganta, pero no llora, pero aquí lo tiene atorado, ¿no? Y vi un video que me gustó mucho y es una carrera, seguramente tú ya lo viste, es como de atletismo o de relevo, la verdad no sé de qué específicamente sea esa competencia, pero eran dos hermanos y uno de los hermanos ya estaba a punto de llegar a la meta, pero ya estaba, de verdad se estaba desmayando, decía ahí que le había dado un golpe de calor, la verdad no sé si es cierto o no, pero el cuate se le iban doblando las piernas, él ya estaba nada más como que reaccionando su cuerpo por sí solo, pero él ya estaba prácticamente desmayado y llega su hermano para hacer el primer lugar y prefiere sacrificar ese primer lugar para tomar a su hermano, le agarra, le pone su brazo en el cuello y pierde el primero, segundo y tercer lugar y cruza con su hermano. O sea, cruzó con su hermano. Él sacrificó el llegar en primer lugar con tal de llevarse a su hermano y hacer que él cruzara. Entonces, la verdad es que a veces pudiéramos ser un poquito egoístas porque decimos, no, e incluso nos volvemos bien bíblicos siempre y decimos, no, la salvación es personal, como diciendo, mientras yo me salve, a mí no me interesan los demás. Y la verdad es que tendríamos que apoyarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque todos somos parte del cuerpo de Cristo. Todos somos parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Y todos estamos en ese proceso de entrar a alcanzar esa medida de ese varón perfecto. Pero ahora dice este versículo que no os conforméis, dice, no te conformes a este siglo, sino transformaos a través de tu entendimiento. Ahora, estamos en un proceso de transformación, pero hay un obstáculo muy grande que muchas veces impide que nosotros sigamos siendo transformados. Ahora, ¿cuál es ese obstáculo? Ese obstáculo es el conformismo. El conformismo, por eso dice, no te conformes a este siglo. El mayor obstáculo para seguir siendo transformado se llama conformismo. Y el conformismo me lleva a estancarme. El conformismo a no dejarme seguir siendo transformado por Dios. El conformismo a lo que te comentaba hace rato de pensar que a lo mejor ya no estoy tan mal como estaba antes de conocer a Cristo, pero eso no significa que Dios ya terminó la obra contigo y conmigo. Estamos en una transformación constante, en una renovación constante, pero a veces nos estancamos, a veces nos conformamos con lo que hasta ahorita Dios ha hecho en nuestra vida y eso impide que nosotros veamos qué áreas de nuestra vida Dios puede seguir cambiando y qué áreas de nuestra vida pueden seguir siendo transformadas. Nos quedamos en un punto medio en donde ya no estamos tan mal, pero tampoco estamos avanzando, tampoco estamos creciendo, tampoco hay áreas de nuestra vida que Dios sigue cambiando. Incluso llegamos a cometer el error de pensar y decimos, bueno, Dios me ama tal como soy, Dios me acepta tal como soy, como una excusa o un argumento para yo no permitirle a Dios seguir transformando nuestra vida. Y la verdad es que Dios te ama. Dios te amó antes de crearte, Dios te amó antes de que tú vinieras a los pies de Cristo, pero si estás en los pies de Cristo es porque Dios está interesado en seguir haciendo una obra en tu vida y en mi vida. Pero caemos en ese error que le pasa a todos, que me ha pasado a mí muchas veces y me sigue pasando en donde digo, bueno,
Dios ya hizo cierta obra en mi vida, Dios ya arrancó de mi vida ciertas áreas que me estaban estorbando, hasta ahí estoy bien. Ya con eso me la voy a ir llevando poco a poco. Y Dios dice, no, quiero seguir haciendo más y quiero seguir haciendo más y quiero seguir transformando tu vida, pero necesitas salir de esa zona de confort. Necesitas sacudirte y decir, hey, Dios sí, Dios quiere seguir haciendo una obra en mi vida. Hace poquito subí un post a Facebook y ponía que, y la gente que me conoce sabe que últimamente me ha apasionado mucho por el gimnasio, me gusta mucho el gimnasio. Y, y durante mucho tiempo estuve entrenando de cierta forma, de cierta manera, pero llegó un punto en donde yo me empecé a sentir estancado, decía, como que ya nada más voy por automático, como por una rutina, como por una costumbre al gimnasio, hasta que me invitaron a tener otro tipo de entrenamiento con otras personas y de verdad que un entrenamiento que durante mucho tiempo no había yo tenido y me gustó mucho y estaba muy contento por el tipo de entrenamiento que tuve, pero ahí Dios me habló, porque Dios habla de muchas formas, si tú no sabías, Dios habla de muchas formas, de muchas maneras, y Dios me habló ahí y Dios me hizo ver y entender que de esa misma forma me ha estado ocurriendo en lo espiritual, de esa misma forma me ha estado ocurriendo incluso en la iglesia, en donde, en donde a veces pareciera que ya nada más vamos por automático a la iglesia, que vamos hasta por costumbre, parece que vamos a misa, ¿no? Misa los domingos de misa, los miércoles de misa, no sé qué día tengas grupo de estudio, discipulado, y vamos por automático, ¿no? Ya sabemos que tenemos que ir, vamos, entramos, está padre la alabanza, está padre la adoración, se diezma, se recibe la enseñanza, pero yo a veces ya lo hacemos por costumbre, por rutina, y ya no está generando un cambio y una transformación. Y yo siempre he sido bien específica en esta parte que, en donde no tiene nada que ver con quién predicó, no tiene que ver si las canciones fueron las mismas de la semana pasada, no tiene que ver con el orden o el programa de la iglesia, tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nuestra vida, tiene que ver con una relación personal con Dios en donde ¿hace cuánto que no le preguntas a Dios qué es lo que tengo que seguir cambiando? ¿Qué áreas de mi vida quieres transformar, Señor? Porque seguramente Dios te va a mostrar, seguramente Dios te va a enseñar y seguramente Dios te va a enseñar que hay cosas en nuestras vidas que tienen que ser cambiadas y que tienen que ser transformadas. Pero para eso tenemos que venir al Señor. Y incluso en ese post puse, a veces nos hemos acostumbrado tanto a lo que hacemos que servimos más y oramos menos. Hacemos más y buscamos menos al Señor. Yo siempre he dicho que hay una diferencia entre comunión e intimidad. Tenemos comunión los unos a los otros, fuimos llamados a tener una comunión los unos a los otros, una relación de amistad entre nosotros públicamente con las demás personas, pero intimidad solamente se tiene con una sola persona. Y a veces podemos tener comunión con Dios, salir a la iglesia, al estar ahorita conectados en el devocional, pero muy pocas veces tenemos una real intimidad con el Señor. Y cuando tú vienes a la luz de la palabra y tú vienes a esa intimidad con el Señor, vienes y te desnudas delante de la presencia de Dios, es ahí donde Dios te muestra cada área que Dios quiere seguir cambiando y quiere seguir transformando para que sigamos avanzando en ese proceso, para que sigamos creciendo en ese proceso. Y voy y repito de nuevo, crecimiento no radica, crecimiento no tiene que ver con lo que hacemos para Dios. Es más, crecimiento tiene que ver con lo que dejamos de hacer para Dios. Otra vez, crecimiento no tiene que ver con lo que hacemos para Dios, crecimiento tiene que ver con lo que dejamos de hacer para Dios. ¿Qué has dejado de hacer por amor a Dios? ¿Has dejado tu carácter? ¿Has dejado tu orgullo? ¿Has dejado tu falta de perdón? ¿Has dejado malos hábitos, adicciones? Porque es ahí cuando estás avanzando, es ahí cuando estás creciendo. Una persona que está creciendo no es quien tiene más. Una persona que está creciendo es quien tiene menos. Muchas veces es quien tiene menos. Es quien tiene menos problemas de adicciones, es quien tiene menos problemas de carácter, es quien tiene menos excusas, orgullo. No se trata siempre a veces
pensamos que si le damos lo mejor a Dios, Dios se agrada. A veces tiene que ver con darle lo peor de nosotros a Dios para que Él se agrade. Entregarle lo peor que somos nosotros. Es ahí cuando estamos cambiando, estamos transformando. Yo le comentaba apenas a una persona que Dios, cuando derrama la gloria en alguien, se vuelve visible cuando su vida está siendo transformada. Tú puedes ver gente que a lo mejor no hace tanto ruido en la iglesia, y digo, cuando no hace tanto ruido en la iglesia, es a lo mejor no lo ves de aquí para allá, y a lo mejor no lo ves sirviendo tanto, y a lo mejor no lo ves haciendo tantas cosas o llamando tanto la atención, pero a lo mejor hay personas que, de ese tipo de personas, en donde Dios está manifestando mucho su gloria, y tú dices, ¿por qué? Yo pudiera pensar que la gloria de Dios en una persona se manifiesta cuando lo ves para acá, de arriba para abajo, sirviendo, haciendo, deshaciendo. La verdad es que no es así. A veces las personas en donde Dios está derramando su luz, la gente que está cambiando, que está siendo transformada, que su familia dice, wow, ya no dices groserías, wow, ya no tienes este problema de adicción, wow, aprendiste a perdonar, aprendiste a pedir perdón, wow, y ahí está la gloria de Dios realmente, ahí. Y para llegar a ese punto, tengo que salir de mi zona de confort, tengo que dejar de acostumbrarme a ser el cristiano de cada 8 días, sino decirle, Señor, cámbiame, transfórmame, renuévame. Es la gente, por eso la Biblia dice que llegará un día en donde mucha gente llegará delante del Señor y le dirá, Señor, Señor, en tu nombre hice, deshice, salté, corrí, brinqué, transformé a gente, y Dios va a decir, yo no te conozco, yo no te conozco, yo no te conozco porque te acostumbraste, porque te acomodaste. Sin embargo, aquellos a los que Dios reconozca son aquellos que le dicen al Señor, cámbiame. Dice la Biblia, si alguien quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esa es el verdadero crecimiento. Eso significa avanzar, tomar tu cruz cada día. A veces no es fácil, duele, pero es lo único que trae verdaderos resultados y una verdadera transformación, porque ese es nuestro propósito, ser transformados todos los días, que todos los días le pidas a Dios, rétame, Señor, dime en qué más tengo que cambiar, y entonces se va a estar cumpliendo el propósito de Dios en tu vida. Amén. ¿Podemos orar? Ok. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por lo que has sembrado en nuestro corazón en esta mañana, Señor. Dios, no queremos acostumbrarnos, Dios, no queremos conformarnos, Señor. Queremos ser transformados en nuestra forma de pensar. Queremos salir de esa zona de comodidad. Señor, llévanos a más, llévanos a crecer, llévanos a seguir siendo transformados, Señor, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, Señor, para que nosotros podamos comprobar que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, Señor. Dios, sacúdenos, Dios, rétanos, Señor, para seguir siendo transformados, Señor, para seguir creciendo, para seguir avanzando, Señor, para que ese propósito por el cual tú nos llamaste, Señor, se siga cumpliendo en cada una de nuestras vidas. Señor, no lo hemos alcanzado aún, Señor, pero queremos seguir avanzando día tras día, Señor. Queremos que tu obra siga siendo notable, visible en cada una de nuestras vidas, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, yo bendigo el corazón de cada persona que está conectada, Señor. Yo te pido, Señor, que sigas hablando a nuestras vidas, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Te bendecimos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén.